Buenas tardes. Mi nombre es Linda Espinosa, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, cursando el diplomado en Criminalística y Medicina Legal. Les estaré exponiendo mi socialización de mi producto intelectual, el cual lleva por nombre Causas contaminantes que dificultan la investigación en la escena del crimen. En este video tutorial les estaremos aprendiendo acerca de lo que es una escena del crimen contaminada, lo que deberíamos hacer para preservar dicha escena del crimen y por lo tanto que las evidencias y las pruebas encontradas sean eficaces, porque si estas evidencias se contaminan, ya no sirven en el momento de presentarlas al tribunal. La contaminación de la escena del crimen generalmente resulta de las acciones del personal en la escena del crimen. En general, cuanto mayor es el número de personas en la escena del crimen, más probable es que la escena y evidencias se contaminen. En una escena del crimen existen diversos factores que estropean o contaminan el lugar del delito. Además de estos factores externos de tipo medioambiental, tanto físicos, químicos o biológicos, que pueden afectar la inspección criminalística. También se puede sumar otros elementos de nuestro medio social, tales como periodistas, parientes entrometidos o policías no expertos, que al no ser peritos criminalísticos y no estar capacitados, pueden destruir o maltratar la idoneidad de los indicios y evidencias encontradas en el lugar de los hechos. A causa del carácter efímero y frágil de estos vestigios, su fiabilidad de preservación de la integridad física depende en gran parte de las primeras medidas que se adopten en la escena del crimen. Este producto intelectual está dividido o estructurado en 3 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. De estos capítulos, el capítulo 1 surge el objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general es determinar los niveles de los factores contaminantes en la escena del crimen que dificultan la investigación criminal. Los objetivos específicos tenemos: 1. Determinar los niveles de factores contaminantes medioambientales que dificultan la investigación criminal en la escena del crimen. Y 2. Determinar los niveles de los factores contaminantes humanos o foráneos que dificultan la investigación criminal en la escena del crimen. Capítulo 2 sería el marco teórico. Pero, ¿qué es la escena del crimen? Silveira, 2006, define la escena del crimen como el espacio físico material en donde se ha perpetrado un presunto ilícito que amerita de una investigación científica criminal para determinar el cuándo, cómo y por qué de su cometimiento. La definición conceptual de la escena del crimen suele referirse solo al lugar físico y concreto de ocurrencia en los hechos, mientras que la definición operacional la define como el foco de interés del hecho criminal, compuesto por la escena propiamente dicha más el entorno del interés criminal. Existen 4 tipos generales y cada uno determina la naturaleza y extensiones de las pruebas que se pueden recoger allí. Escena del crimen interior. Son las escenas del crimen en el interior de una estructura protegida, que serían apartamentos, casas, edificios, garajes, almacenes, entre otros. Vehículos serían todos los que se mueven, como barcos, carros, aviones, entre otros. La escena del crimen exterior son las escenas del crimen que están expuestas a los elementos de la naturaleza, como lo son campos, bosques, descampanados, desiertos, entre otros. Y por último, la escena del crimen debajo del agua. La principal causa de alteración en la escena del crimen se da con el arribo a la escena del crimen de personas ajenas al episodio desencadenante. Imaginen qué ocurre si los peritos encuentran en la investigación una huella que resulta ser de algún vecino que se metió donde no debía. Pero la alteración del escenario no siempre ocurre por un desprevenido que arriba del lugar y toca lo que no debe. También sucede por